Hola a todos, hoy os traemos algo muy especial. Hemos tenido el honor de que nos haya contactado Juan Francisco Lamata. Para quien no lo conozca, es periodista y está vinculado al sector de doblaje. Concretamente trabajó en el doblaje castellano de Detective Conan desde el capítulo 80 hasta el 400, que 320 capítulos que se dice pronto. Y además fue el ajustador desde el 300 al 400, si no me equivoco. Así que estamos muy felices de tener esta oportunidad de que nos cuente un poco cómo fue por dentro y demás anécdotas. Y no hemos podido tampoco resistirnos a inventar hoy a nuestro compañero Conan Tuber, Sherlock Kudo, ya que como sabéis también el doblaje es su tema favorito. Si quieres decir algo, No solo su Sherlock. tema favorito, sino que lo controla Bueno, perfecto. muchas gracias por invitarme y gracias a Juan también por atenderme. Nada, un placer estar aquí y por encima de todo creo que lo que tenemos en común todos es que todos somos fans de Detective Conan. Sí. Yo digo en broma que aquí estoy más que como periodista o como de doctor en ciencias de la información, estoy por encima de todo como fan de Detective Conan, aunque también esté como actor de doblaje y por una participación, porque efectivamente participé en la parte que se hizo en Madrid de Detective Conan y el alma del doblaje de Detective Conan fue el señor José María Carrero, que nos abandonó en el año 2015, pero que se lo hicimos pasar muy mal y muy bien con Conan, solo por el hecho de soportar a un pesado como yo alrededor, pues ya se ganó el cielo. Y efectivamente, en la última etapa, yo creo que fueron como 100 episodios, desde el capítulo del restaurante de la mesa giratoria, creo que fue el primero, pues me dejó a mí hacer lo que podemos llamar el preajuste. Él también era ajustador, éramos los dos, pero me dejaba hacerlo a mí y luego él lo revisaba. Que éramos los que hacíamos... Qué genial. Vale, aunque nosotros seamos en teoría los anfitriones de esto, Sherlock es el que seguramente sabe mucho del tema en cuanto a qué preguntar. Y tú también, Juan Francisco, si lo que quieras comentar, no hay límites. O sea, cualquier anécdota, cualquier cosa que quieras decir. Aquí estamos ya en confianza. Todo lo que queráis. Nosotros estamos aquí de... Pues, si queréis, antes de que Sherlock abra el fuego, me gustaría un poco explicar una cosa que es importante tener en cuenta. Este doblaje se hizo en una época en la que todo era diferente a como se hace ahora. Claro. Estamos hablando de algo, estoy tirando de memoria y pido perdón si cometo algún error por fechas, pero yo creo que esto se debió doblar entre el año 2005 y 2008, por ahí, 2008-2009, por ahí. Sí, creo que en 2006 empezó a transmitirse en Canal 2 Andalucía, así que 2005-2006 comenzaría, sí. Porque además yo creo que pasó bastante tiempo desde que se dobló hasta que empezó a emitirse los primeros episodios que eran nuestros, y es importante que en esta época entendamos que el circuito es, por así decirlo, un gestor compra los derechos de una serie. En este caso el gestor, como sabéis, era Arai Multimedia. Sí. Ese gestor hace una inversión, por decir, yo quiero los derechos de esta serie para emitirlo en mi país, que es España, y por lo tanto soy el propietario. Luego hace una segunda inversión para hacer el doblaje, si quiero que sea en castellano, tal. Y luego, por último, tiene que buscar a un emisor que emita la serie y que se entiende que al emitirlo va a permitir al gestor recuperar la inversión que ha hecho. Eso es importante que lo entendamos porque en aquella época ni internet era lo que es ahora, claro, ni existían las plataformas, ni existían, digámoslo así, la televisión a la carta. Claro. Y esto lo explico porque una frase que don Joaquín, que era el propietario, nos dijo muchas veces cuando hacíamos series de animación, era: nuestro público no son los fans de la serie, no son, digamos, pues si me permite la expresión, los otaku. Nuestro público son los niños que ven Ciberclub en Telemadrid, los niños que ven el programa equivalente en La Voz Andalucía, creo que se llamaba El Kiosco, lo que fuera, en Canal Castilla-La Mancha, el Megatrix en Antena 3, ese es nuestro público. Claro, y él lo tenía muy claro, porque en aquella época además no existía todavía eso que ahora es tan común de que haya ya, antes de que la serie empiece a doblarse, ya tiene fans en el país. Se supone que los fans se iban a crear a partir de la emisión. Claro, había que captar fans que fueran niños españoles para luego ya... Si ahora llegara, de repente apareciera un gestor nuevo y dijera: oye, quiero que se doble Detective Conan desde el capítulo 400 para adelante, lo que fuera, habría cambiado todo porque solamente sería una plataforma. Claro. Y ya estás diciendo expresamente tu primer público son los que ya son fans, los que ya se conoce todo, etcétera. Entonces es importante entender que en esa época no funcionábamos así. No hacías clic y tenías un montón de foros con fans de los personajes de la serie que hacías. Lo más normal es que no hubiera nada en internet, o con mucho
cosas muy genéricas que ríete de la Wikipedia. Era como... Se apenas estaba iniciando internet en general, o sea. Claro, era escasísimo y a lo mejor en japonés encontrabas algo, pero en castellano o en inglés, en aquella época 2005, lo que podía encontrarse era más bien poco. No era una especial ayuda en ese momento. Por eso digo que el mundo ha cambiado mucho de una cosa y otra. Digo, para ponerlo un poco a modo de contexto. Claro, es importante. Sí, yo que nací en el 89 he visto toda la transición del no internet al boom de internet y bestial todo esto. Claro, y eso ha cambiado mucho por ejemplo, ahora es muy común, si llega una animación, pues los nombres de los personajes y los sustantivos, pues generalmente son sagrados y se quedan todos en original. Pero como recordaréis, en aquella época era muy común castellanizar cosas. Sí, y además también pasaba en otro doblaje, en el inglés y en mucho más. Bueno, claro, pues, porque se entendía que si a un niño le bombardeabas con muchas terminologías en japonés, a un niño si le pones un ataque en japonés se lo puede aprender, pero si le pones 7 ataques se le van a olvidar. O sea, un niño se ríe mucho de los compañeros de Andalucía porque hicieron lo de onda vital y tal, pero en aquella época tenía mucha lógica, porque se entendía que si tú ponías a decir mucha expresión japonesa de Taikoyen o Kamehameha o Gendikama o tal, se iban a perder. O en Naruto, que justo es cuando va a empezar ese cambio de mentalidad, que dijeron ojo blanco, ¿no? En vez de Byakuyan. Sí. Porque todavía estaba a punto de empezar ese cambio de decir, no, si ahora se redobla Naruto, cosa que parece probable, seguramente van a decir Byakuyan y Rasengan, etcétera. Pero en aquel momento, como el público a los niños, se entendía que si tú le ponías, no sé si por esta generación siguió Pokémon, si en vez de ser, o Digimon, si en vez de ser Mega Llama o Látigo Cepa o Impact Trueno hubiera sido todo en japonés, seguramente no hubiera visto Pokémon. niños repitiendo los ataques en el colegio, Claro. porque no se los hubieran aprendido. Sí, sí. Entonces, era la mentalidad que había en aquella época. Ahora ya ha cambiado todo, porque ahora generalmente es para plataformas, es para televisión a la carta, la gente que lo hace ya conoce la serie antes de verlo y te va a pedir, por tanto, que se mantengan los nombres que ya conoce. Claro. Pero en aquel momento es que no existía ese precedente de es que ya lo conozco, lo va a conocer en el momento en el que lo vea. Y eso digo para explicar por qué en Conan y en muchas otras series de anime existía esa cultura de algunos castellanismos, que también hubo algunos casos en Conan de los que podemos hablar si queréis, pero era un poco porque era esa la forma que había de trabajar en aquel momento. Sí, yo tengo algunos casos apuntados porque no sé si sabes que en Pluto TV han metido algunos episodios inéditos y a muchos nos ha sorprendido algunos cambios de nombre, algunos que estaban mezclados japonés y occidentales. Bueno, Pluto TV ha hecho una cosa muy bonita, porque fíjate, yo creo que había como 40 episodios que se doblaron en aquel momento y habían quedado, y no llegó a emitir Forta, con lo cual se quedaron efectivamente sin... Y justo hace unas semanas los ha sacado, con lo cual ha sido una cosa bastante... un reencuentro curioso con el pasado. Aún así, y no quiero meter la pata, yo creo que falta alguno, ¿eh? O sea, a mí me suena algo... No sé, o me estoy liando con alguna película, pero yo hay alguna cosa que no he visto y digo, yo me acuerdo de que esto se dobló. Pero no sé si es que me estoy mezclando con alguna película o algún capítulo, pero vamos, la mayoría están ya allí. Creo que Sherlock te iba a preguntar sobre eso, precisamente. Sí, pero sobre lo que me comentas, está hasta el 401 de la numeración internacional y faltaría del 402 al 407. Faltan 5 episodios contados. 6, básicamente. Y no sé por qué no los incluyen, porque Detective Conan creo que lleva desde finales del año pasado en la plataforma y ya empezaron a meter las temporadas y... en Prime también están las películas, pero faltan esos episodios desde hace meses y no se ha sabido nada. De hecho, sí que hubo gente que le preguntó a Pluto y parece ser que es por tema de derechos, que lo están intentando. Hay que decir que el doblaje de Detective Conan tuvo muchos problemas de este tipo, porque de hecho a mí me lo explicaron y en ese momento y lo entendí. Yo creo que ya en cuanto me lo explicaron ya se me olvidó a los 5 minutos, porque era algo complicado. Había pasado algo de que se habían como negociado por separado los derechos de emisión de televisión en abierto y los derechos de venta por DVD, que es algo que en teoría no debería pasar. O sea, no debería estar por ahí, digamos, una entidad con un titular de unos mismos capítulos para emisión y para DVD. Y sé que en los 80 primeros pasó algo en esta línea. Y ya cuando Arai Multimedia lo compra, unifica y compra los dos derechos y los fusiona. Pero sé que en esa primera etapa, parte del jaleo que se montó tuvo que ver con esto, de que hubo algo ahí que no se coordinaron, por así decirlo, y luego ya se coordinaron a partir del 80, en que ya hubiera un único titular de toda la serie. De hecho, Arai compró todo, incluyendo los 80 que ya estaban doblados. Una cosa que marcó un poco el tema, ya que lo he introducido, es que no es lo mismo cuando empiezas de cero una serie que cuando la empiezas cuando hay 80 episodios ya doblados. Una de las primeras misiones que se encomendó
José María Carrero, era intentar que no distorsionara mucho el cambio de elenco a los oídos de los que lo estuvieran siguiendo. Una cosa muy importante, que aunque pueda parecer que no lo conseguimos, pero os aseguro que una de las prioridades que teníamos era el respeto a la continuidad. Claro. Y por tanto, continuidad es, ¿cómo decirlo? Es si se ha usado un apodo en un capítulo a un personaje y ese personaje vuelve a aparecer, que se mantenga. Si se ha usado una terminología, que se mantenga. No sé, por un ejemplo, si el inspector Yamamura en un capítulo dice, oye, quiero que me llaméis Ilustre Yamamura, pues acordarnos la siguiente vez que salga Yamamura de seguir llamándole Ilustre Yamamura. O si de repente, cuando se disfraza Takagi con una peluca y le mete un bofetón la detective Sato porque le recuerda a Masuda, justo la frase que ha dicho es, ¿qué tal? ¿Logro dar el golpe? ¡Buah, guantazo! Si esa secuencia es recordada 3 capítulos después, que nos acordemos que ha sido así y vuelva a repetir la expresión, logra dar el golpe, para eso, digamos, la continuidad. También eso entraba en juego con las voces. Si cambiaban, José María Carrero intentó buscar a gente con voz parecida. Y yo creo que con muy buen criterio. Me acuerdo que el que había hecho a Kogoro en los 80 primeros, el señor Espinosa, tiene una voz muy particular y escogió a Ángela Amorós, que tiene un timbre muy similar. Claro. Y realmente dices, oye, realmente está muy bien escogido. Y nuestra encantadora Diana Torres, cuando hace de Conan Edogawa, hace un tipo de tono de voz de niño canturreando, imitando a cómo ella pidió. Digo, quiero escuchar cómo lo estaba haciendo quien lo hacía en Barcelona, que creo recordar que era Isabel Valls, si me equivoco. Sí, Isabel Valls. Y buscó, digo, quiero intentar hacerlo como lo hacía ella, porque se trata de que se note lo menos posible que ha habido un cambio de reparto. Y me consta que intentaron escuchar cómo se estaba haciendo para intentar parecernos a cómo lo estaban haciendo, ¿no? Porque era un reto. Seguramente los errores más graves que cometimos de continuidad, los dos que para mí son los dos mayores errores que se cometieron al principio, tenían que ver con que no habían empezado desde el principio y tuvieron algo que ver con que se me contratara a mí para intentar estar un poco más pendiente de esa continuidad que se nos escapó en los primeros, que no sé si es un momento ahora para hacer autocrítica, lo dejo por más adelante, pero luego hablaré que son para mí los dos pecados capitales que cometimos en esa adaptación. De todas maneras, yo creo que en cuanto a continuidad se consiguió realizar súper bien, porque yo, a ver, era muy pequeña, no me acuerdo bien, pero yo recuerdo que no noté nada, yo no noté ningún cambio. Y ya de mayor, pues me enteré de que habían cambiado, pero hay voces que incluso no me di cuenta de que eran otra persona. Pues ese era en gran medida el objetivo. También hay que decir, y mira, voy a decir una cosa que además me parece que Sherlock Kudo tiene varios alguna pieza sobre censura. Sí. Hay que reconocer, tengo que explicar que el gran problema que tenía Array Multimedia se atrevía a hacer algo que es muy poco habitual, que es que era una distribuidora que se atrevía a doblar temporadas enteras y series enteras antes de tener al emisor. Lo habitual es, ahora todo el mundo generalmente, pues primero confirma al emisor, venga, lo va a emitir, yo qué sé, Boeing, lo va a emitir tal, y entonces ya empiezo a doblarlo cuando ya tengo confirmado que lo va a emitir este. Y a Array muchas veces le gustaba ir con el catálogo de ya varios capítulos doblados, con lo cual se arriesgaba a hacer el doblaje y luego intentar venderlo a un emisor. Claro, si el emisor ponía condiciones, y estamos hablando, insisto, televisión en abierto, que no tiene nada que ver con las reglas de la televisión a la carta, ponía unas condiciones, tenemos que hacer un flyer. Esa serie es para tal franja de edad. Y teníamos que adaptarnos a eso. Si habéis visto la serie lo que emitió Forta, o sea, lo que emitieron Telemadrid, Canal Sur, etcétera, que creo que es la versión que tiene ahora Pluto, habéis visto que muchos cadáveres, los ojos, que en el original son inertes, abiertos, aparecen cerrados. Sí. Sí. Esa labor la hacían, yo lo vi, estaban en el despacho, al fondo de un despacho que teníamos de postproducción. El chico que lo hacía le llamábamos Conan porque se parecía físicamente a Conan. Y yo, ¿qué haces ahí? Me dice, mira, antes y después. Y me enseñó de repente, me acuerdo, un cadáver, yo creo que era el capítulo del estudio Toto, que parecía que trinchara a un tío con un pavo mientras está durmiendo. Y vi al tío trinchado, todo lleno de sangre ahí, todo reventado, antes y después. ¡Sí! Fuera, no había ni una gota de sangre. Eso sí, el cuchillo seguía ahí clavado, pero sin una gota de sangre. Dices, madre mía, digo, ¿ha sido fotograma? Lo piden. Y era una condición que se nos ponía. El trabajazo de quitar esos fotogramas, ¿eh? Qué grande el Conan. Ahí hubo un problema. Claro, a mí yo al principio no lo sabía. Una vez lo supe, dijo, oye, pues entonces, cada vez que en el guión digan, oye, esto está manchado de sangre, pues no podemos decirlo. Porque no puede decir absurdo que digan, mira, este papel está manchado de sangre y es un papel blanco como una patera. Pues hay que decir, oye, esta tiene como una marca tal, no sé qué, intentar buscar equivalentes para que no chirriara demasiado ese tema, porque claro, si que no va a emitir
es Canal 2 Andalucía para que lo vean niños mientras meriendan, o que lo va a emitir es Club Megatriz para que lo vean niños mientras desayunan, pues en ese momento no existía como ahora un miedo a que hubiera una campaña en Twitter o una campaña. Exacto, el miedo es las asociaciones de padres. El AMPA, madre mía, el AMPA. Dios. Que iban a decir, oye, acabo de ver una serie de dibujos que han puesto a mis niños donde en una televisión pública ha sacado como decapitaban a un tío. Y entonces el cliente va a decir, ustedes me habían dicho en este flyer que esta serie era para de niños de 8 a 14. ¿Qué pasa aquí? Y entonces era un poco unas cosas que teníamos, intentando respetar al máximo. Me acuerdo en una serie llamada One Piece, lo con el director muchas veces, tuvimos el problema de que un capítulo a Alvida la llaman tía buena. Y se armó un interesante pifostio porque dijeron que no podía por escucharse favor. las mañanas de Telecinco, Tremendo insulto. tía buena, y ya una especie de dietario de palabras que no podíamos decir a la hora de Madre hacer. mía. Bueno, pero no sé si llamarlo censura o el cliente y su nicho. Hay un nicho que no es el de ahora, pero que era el que había entonces, que se entendía que una animación, si la querías que la emitiera un canal abierto, no existían canales temáticos para emitir dibujos para adultos, o no existía, todavía no tenían fuerza las televisiones a la carta de las plataformas. Por tanto, si tú querías que eso llegara al público, tenía que ser vendiéndolo como una serie infantil, que era una cosa que hacía la distribuidora. Y yo creo que más o menos se pudo hacer y conseguimos que manteniendo al máximo la serie, pudiera ser considerada una serie para una franja de, digamos, 8-14, que era la franja que querían. Yo creo recordar, pido perdón, porque pasa mucho tiempo, igual estoy columpiándome, pero yo creo que era por ahí lo que decía el flyer. Buah, yo recuerdo perfectamente a mi madre peleándose con otras madres porque le decían, pero ¿cómo puede tu niña tan pequeña ver eso? Porque al principio sí salía la sangre, luego lo censuraron. Sí. Y muchas madres escandalizadas. Claro, es que el problema que ha tenido siempre, y esto al final lo ha solucionado la televisión a la carta, pero el problema que ha tenido siempre la animación japonesa es que su franja de edad es muy elástica. Sí. Y cambia mucho de un capítulo a otro, pero eso pasa en casi todas las series. Hay capítulos de Conan que podrían parecer perfectamente hábitos para niños de 8 años, si de repente la Liga Juvenil de Detectives, de Sun Robo, tal, y hay otros los que de repente a un tío le corta la cabeza, pues eso, y se ve ahí, Claro. que dices, pues es complicado decir un poco como, y era un poco uno de los problemas que nos enfrentábamos y que nos arriesgábamos a que un canal pudiera decir, oye, os la devuelvo, porque entiendo que no está dentro de... Y eso era un problema si eso hubiera pasado, ¿no? Era por eso Claro, digo que hay que tener no mucho en podría cuenta lo que era la España del año 2005, que no tiene nada que ver. A partir de 2010 ya cambia todo. O sea, yo creo que en 2010 ya empieza a cambiar todo el fenómeno de cómo se entiende la animación, y eso afecta lógicamente al doblaje. Por lo menos en mi caso con Conan yo no tuve tanto problema porque sí que ha habido alguna escena que, por ejemplo, en tema de doblaje y con la censura me descolocó, como lo mostré en el vídeo de la censura, que hay un capítulo en el que a Conan le disparan y está sangrando muchísimo. Ayumi dice que está sangrando muchísimo y, por ejemplo, en la emisión, la remisión, mejor dicho, de Canal Sur, tiene una gotita nada más, en vez de ahí todo el pantalón casi... Parece que yo me enterara. Simplemente cuando yo me enteré, es que no nos lo dijeron. Entonces cuando yo me enteré, digo, ¿qué está pasando? Digo, bueno, pues entonces no hubiera dicho está sangrando mucho si no vemos que si ya sabemos que no va a salir eso después, ¿no? De todos modos, por decir algo en favor, hay que admitir que Carrero muchas veces evitó una cosa que menos mal supongo que me la evitó hacer, que yo propuse, y que supongo que si llego a salir me hubieran cogido todos y me hubieran tirado por la ventana. Porque voy a confesar que hay una cosa que yo propuse en el informe que yo hice cuando iba a empezar, cuando llega la serie, y yo digo, yo esta la conozco. Y me dice, pues haz un informe tanto para el director como para la traductora, de qué va la serie y tal, porque ninguno de los dos la conocía. Y yo propongo una cosa, que es que Heiji Hattori hable con acento. Claro. Y yo propongo, porque les digo, hay un montón de referencias al acento que tiene, y entonces en eso me acuerdo que en Sakura, Cazadora de Cartas, habíamos hecho que un bicho que hay por ahí, que es como un osito con alas, tuviera acento como a latinoamericano, y yo dije lo mismo, digo, pues que ya está, que Heiji Hattori tenga acento como si fuera latinoamericano, lo que ahora se llamaría español neutro. Sí. Y fue la propuesta que yo hice, que hablara así. Y claro, imaginad lo que dirían de mí ahora, supongo, si hubiera llegado a pasar eso. Y al final lo que dijo Carrero es decir, ¿cómo lo han hecho ellos? Porque ya había salido una vez en la versión de los 80 que se habían hecho, ya había sido una vez Heiji Hattori. Claro, y la continuidad había que seguirla. Y yo dije, ellos han ignorado el tema, lo han hecho hablar con igual de castizo que todos los demás.
y dijo, pues gana la continuidad, se queda. Claro. ¿Y hoy qué hacemos con todas las referencias que haya? El chico ese con acento de Kansai y tal, pues busca otra cosa. El chico ese con gorra, el chico ese moreno, el chico tal, pero no va a tener acento. Y por tanto el acento se quitó. Pero yo llegué a proponer que tuviera acento de... que hubiera hablado como si hubiera sido una especie de español neutro, como en la película de Coco, pero supongo que por suerte, para que no nos acusen ahora de ¿cómo se diría? De que algo despectivo, pero era únicamente porque era el acento que se me ocurría que podía tener, también Kazuya hubiera tenido que tenerlo, pues para responder a las referencias que había al acento que tenían ellos. ¿Esto no lo hicieron en un doblaje latino? Me suena que nos lo contó un amigo. ¿O me estoy confundiendo de anime? No sé, ¿Alguien a ver. sabe? Sí, o sea, que en un doblaje latino de Conan, que Heiji hablaba en argentino. Ah, ¿Puede también me ser? suena, sí. ¿Suena algo de Puede esto? ser, puede ser. Si lo hubieran hecho, a mí me parecería bien. Ya digo, aunque al final porque ya digo, al final hay muchas referencias al acento y a mí me dio mucha pena que eso se perdiera. Al final, lógicamente, cada equipo aplica el criterio que tenga el cliente de cada lugar. A mí, cuando vi la película de Lupin versus Conan, me extrañó muchísimo y me chirría muchísimo que Conan se ponga a hablar adulto sin usar la pajarita. Es algo que yo no entendí. Desconozco si es cosa del original, que lo hacen. Si es cosa del original, me parece un error. O sea, no entiendo. cuando en el original no es que hable adulto, sino que la persona que lo dobla cuando está niño tiene un tono en la voz mucho más adulto. Es como sus pensamientos pues siguen un registro mucho más adulto porque él en el interior es adulto, pero es la misma voz de cuando es un niño. Lo que pasa es que no tiene esa voz tan infantil, sino que Claro, nosotros, la graba un poco. Lo aplicamos más o menos, creo que era así. O sea, cuando pensaba era el compañero Juan Navarro, cuando hablaba era Diana Torres, pero era muy diferente cuando hablaba y se hacía la niña de hola, que cuando hablaba en plan serio de Claro. tal. Claro. A mí me hizo raro cuando yo vi la de Lupin versus Conan y le veo sin la pajarita hablando como un adulto, oye tal, porque digo, hombre, si pudiera hablar como adulto, anda que no lo hubiera usado veces, ¿no? Si es, ya digo, me parece que eso a mí me chirría un poco. Sí. Desconozco si lo han hecho así en más sitios, pero a mí, ya digo, En el doblaje catalán lo hacen Sí, así. es de ahí el de eso, porque en catalán, según qué escenas, cuando Conan está con personas que saben su identidad, pensamiento, cuando está solo, o no sé, habla con su voz de adulto, que lo hace Óscar Muñoz, y cuando está, por ejemplo, con Ran o con otros personajes que no saben su identidad, habla con la pues, voz de John cuando Muir. piensa tiene lógica, pero cuando habla, si no tiene la Claro. pajarita, no le veo lógica. Sí, yo ahí pienso igual que tú. O sea, también por el original es así, ¿no? Ya, sí. Luego, vamos a ver, una cosa que hay que entender y que es justo que se nos critique, pero explico un poco el fenómeno que yo podría llamar de enganchar, que es un objetivo muy importante de un doblaje, implica, digamos, cuando tú estás dirigiendo a niños, retenerles. No sé si sabéis, cuando cuentas un cuento a un grupo de niños y te vas a contar, entonces pasó esto, tal, vas viendo las caras y te están siguiendo o se están despistando. Sí, Si tú les bombardeas con muchos datos, corre el riesgo de que les pierdas. Sí, no quiero. sí. La estructura de capítulos de Detective Conan, nos encontramos con un bombardeo Bueno, sí, sí. de datos. De hecho, me acuerdo cuando llegan los guiones, no tenían nada que ver cuando llega un guión de una serie, de otra serie, con la de Conan, que era un tacho mucho más gordo. ¿Cómo se nota que es de Conan? Porque el porcentaje de diálogo que tiene la serie es muy importante. Y diálogos Porque- con palabras muy técnicas también. Claro, y el objetivo que tienes que conseguir es que sigan la historia. Sabes que en esos datos están las claves de un asesinato, del crimen que sea de ese capítulo, aderezadas de un montón de datos intrascendentes para despistar. Y el objetivo es provocar que cuando se resuelva el caso, digan, anda, claro, era este y por eso pasó esto. Y no digan, ah, pues vale. Imposible. Hay no un saber. capítulo que no me acuerdo cuál es, que yo me acuerdo que mal lo pasó el actor que hacía de inspector Megure, uno de los grandes en el sector, hoy ya por desgracia retirado, pero que era imposible, porque lo que decía la traducción, y pido perdón porque alguien que sepa japonés me va a decir, tío, qué ignorante eres, pero Yo sé un era un poquito. párrafo gigantesco que decía, ah, ya entiendo, Kogoro sin ma queda K, Hita con ma queda Pepe, Kete con Kita queda Juca, Kato con Taka, Kokolas, Nino es, Jara. Y dices, pues vale, pues la perra gorda, quiero decir. Pero es un era trabalengua. imposible. Normal. Entonces, Sí. muchas veces, sobre todo yo cuando me hice cargo del preajuste, llamémoslo así, o del ajuste colectivo que hacía con Carrero, intentábamos, vamos a ver cómo podemos cambiar esto para que tenga algún tipo de sentido y para que pueda tener, me acuerdo,
un caso, veía Ran en una, yo creo que era el caso de Smash de Amor y Determinación, que veía una cosa, veía unas letras, las veía mal y decía una palabra que era la otra. Entonces me acuerdo que hicimos que fuera almazara o almazán. He visto algo que es almazán. ¿Qué es acá almazán? Tal. Ah, no, almazán no, es la almazara. Para que tuviera un sentido, que se equivocó una palabra, salió otra. Otra me acuerdo que cambiamos también un personaje que le llamamos Hortensia, porque había unas flores, y entonces claro, las flores son hortensias por Hortensia Otak y tal. Claro, Intentamos buscar me acuerdo de una isla que encima nos llegaba a la primera parte, no sabíamos lo que iba a pasar en la segunda parte, pero sabíamos que iba a tener algo que ver con eso, y me acuerdo que era un texto de no sé qué tal, y yo digo, bueno, pues vamos a poner, era así como, los restos, el tesoro no yace en B sino en A. Y digo, ya veremos con la segunda parte a ver cómo lo ubicamos. Porque si dejamos como está, no tendremos en qué agarrarnos. Y al final, como tenía algo que ver con un barco y un ancla, era eso, no yace en B sino en A, no yace en el barco sino en el ancla, porque creo que era porque el cadáver estaba enterrado junto al ancla. Por tanto, B es barco, A es ancla, no yace en B sino en A, no yace en el barco sino en el ancla. Pues nos tocaba hacer ese tipo de equilibrismos para intentar que la gente dijera, anda, claro, por esto, eso es esto otro, ¿no? Que era un poco la batalla. Aparte que también la misión del ajuste es intentar buscar las formas de que le llegue mejor a la gente lo que tú entiendes que es la intención del original. Lo diré de una manera para que entendamos. Es muy difícil. Yo no soy nadie para decir que es un buen y un mal doblaje, es imposible porque ahí entramos en el fabuloso reino de la subjetividad. Pero sí puedo decir una cosa, que es lo que es un doblaje al que se ha dedicado mimo y esfuerzo, y un doblaje al que, digamos, se ha tratado más o menos de manera pasiva. La traducción esta, pues te encaja en la boca, y otra cosa. Claro. En el caso de Conan es un ejemplo de un doblaje al que se le dedicó muchísimo tiempo, como también pasó un poco con el de One Piece y con los de esa época. Es que ahora, la verdad, esa época se intentaba currar bastante. Y entonces, equivocándonos solamente, o a lo mejor haciendo no de la mejor manera posible, pero intentábamos buscar equivalencias de cómo yo creo que lo que el autor quiere transmitir es que el personaje se ha enfadado por esto o hace una broma por esto y vamos a hacer esto otro. Teníamos una gran arma, que es que el elenco que teníamos era muy bueno, o sea, el elenco de voces que había en ese momento en AD Multimedia era espectacular. Gente que además está muy acostumbrada al doblaje de anime, por tanto sabes que va a entender muy bien los cambios, que es una cosa fundamental de que el personaje cambia cuando está en modo enfadado, modo serio o modo cómico, y si el guión les daba las palabras para hacer ese cambio, te lo iban a seguir muy bien. Entonces, por ejemplo, si una frase literal, me acuerdo de un capítulo en el que está enfadada Kazuya porque Heiji la ha dejado tirado, ¿no? La dejó plantado. Y entonces le dice Heiji, ¿estás así de borde porque te dejé plantado? Y lo que decía literalmente el guión que nos encontramos era como, no estoy enfadada, no te preocupes. Pero la cara que ponía Kazuya te delataba que estaba muy enfadada. Luego, ¿qué es lo que pusimos yo? ¿Cómo va a hacer más gracia porque es enfado cómico? Puse, estoy que salto de alegría, no se nota. Y entonces la voz de Blanca Rada, que era muy buena, y claro, dice, ¿qué? ¿Estás enfadada? ¿Yo enfadada? ¡No! ¡Estoy que salto de alegría! ¡No se nota! Y pega muy bien porque es en castellano la ironía, que muy pocas veces te la encuentras en la traducción, pero sabes que te va a responder muy bien. Y muchas veces se hacían cambios pensando en eso, cómo hago que esto tenga gracia, porque por las muecas, si es que fíjate, perdón porque me vienen ahora un bombardeo de nostalgia. Claro. Me acuerdo en el capítulo en el que vuela el inspector Matsuda, que lo mencionaba antes, que justo a la vuelta de que... Pero bueno, vuela, qué dolor. Sí, la Noria están justo abajo viéndolo Megure y Shiratori. Y en eso entonces hace un comentario bobo Shiratori y se enfada en plan cómico Megure, a pesar de que acaba de estallar un colega suyo, ¿verdad? Es un poco extraño el tema. Y entonces lo que decía el guión era como, oye, ¿qué pasa con la bomba? ¿Qué pasa? Pues no lo sé, tal. Digo, no. Digo, porque lo que está, la cara que pone... entonces me acuerdo que lo que puse es que dijera algo así como, señor, ¿no se ha olvidado? Hay otra bomba. Y yo, ¡claro que no me he olvidado, idiota! Que es lo que encajaba, porque tú lo más importante es que se pegue en esa cara. Por tanto, pues coges lo que crees que va a pegar mejor en esa cara. Esa es, digamos, una de las funciones de los ajustes. Intentar que como cada idioma tiene sus reglas, cada idioma tiene su musicalidad, y diga lo que digan, el ajuste, la traducción literal no tiene nada que ver con el doblaje. O sea, la traducción literal es para la versión original. La versión doblada, por eso se llama versión doblada, porque es una versionación en el criterio de cómo crees tú que va a entrar mejor en el idioma castellano. Y por tanto, pues teníamos que usar, a ver con qué tretas y con qué formas creemos que va a llegar mejor esto al cliente del idioma que lo va a ver.
No por tanto al fan que ya lo conoce, sino al cliente que no lo conoce, que es un poco lo que intentábamos hacer. Desde la parte cuando has dicho lo de esa escena humorística con Kazuha cuando se enfada con Heiji, me ha recordado un montón al doblaje castellano de Doremi, que hacían este tipo de humor constantemente. Sí. Es que no estaba yo, pero el ajustador era el mismo. José María Carrero fue el responsable de Magical Doremi, así que es muy lógico que haya cosas en común. Claro, yo entiendo que hay cosas que a los que sean muy fans del japonés les chirrearán mucho. Hoy no lo haríamos seguramente, como cambiar de nombre a los alimentos. Hay que saber que cuándo hacerlo. Evidentemente, si un caso se basa en un crimen que se produce en torno al curry, no vas a cambiarlo porque está claramente el curry y se queda curry. Pero si es una cosa de una secuencia, si tú pones un alimento cuyo nombre es japonés y a lo mejor la gente no lo va a seguir, dices, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de esta secuencia? Yo me acuerdo en el capítulo de Chinatown que está Ran enferma y Conan se da cuenta que está enferma y se quiere ir de esa mesa donde la están un poco atosigando. Y claro, ella dice, se pone en plan repelente. Dice, quiero esto. El objetivo de la secuencia, ¿cuál es? Conan se pone repelente porque quiere provocar que les saquen de esa reunión. ¿Qué hicimos que dijera? Yo quiero paella. Si no hay paella, me voy. Porque lo que buscas es... Eso sí es un asco. Porque ¿qué buscas transmitir? Conan se ha puesto repelente para ayudar a Ran a que le saquen de allí. Y claro, por no tanto, quieres como distraer a ese público de lo importante. Sí. Claro, intentar que no se queden de qué está hablando, de que el plato teriyaki y tal, ¿qué es el que ponen por aquí? Conan se pone repelente porque quiere ayudar a Ran para que salir de allí. Y buscamos en cómo creemos que lo van a pillar mejor. Y por eso hacían ese tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé, usar expresiones cuando están en el capítulo de Estados Unidos, que se pone a conducir como una loca la madre de Shichi y dice, Ran, está como un par de chotas. Que es una cuestión muy nuestra, ¿no? Pues porque buscas una expresión con la que se pueda... Hay que también vamos a decir otra cosa que es muy importante de los doblajes, que no es muy habitual. Los latiguillos de los personajes es una cosa que da mucha personalidad en cualquier serie. Entonces, nosotros teníamos un problema con Detective Conan, que es que no había latiguillos, cuando el original sí tiene latiguillos. Quiero decir, si tú lo ves en japonés, verás que los personajes tienen una forma de dirigirse a unos y a otros personajes que es específica de yo me dirijo a este así. Claro. Le llamo con esa terminología asá. Eso es muy japonés. Y eso, el equivalente en el castellano de eso son los apodos. Tú te dices a este, que esta es la palabra cariñosa con la que yo me refiero a este personaje, o yo me refiero a este otro. Claro. Que además eso se nota mucho, yo que sé, Dios me libre de querer compararme con gente como Carlos Revilla o como... Pero os acordáis que hay muchas palabras que se inventó Carlos Revilla para doblar Los Simpson, de Mosquis, de Multiplícate por cero, o yo que sé, Eduardo Gutiérrez en Padre de Familia con lo de zas en toda la boca. Buscan... Huevo de pato viudo. Que no son traducciones literales, pero porque buscan lo que puede ser equivalente para que identifique a ese personaje. Entonces, claro, en Conan no se había... Por ejemplo, era curioso porque Conan repite mucho, cuando está en modo de investigación, una frase que se podía traducir de muchas maneras, como si fuera, ¿no te parece obvio? ¿No está claro? Hombre, es evidente. Y no se había traducido de la misma manera nunca. Cada capítulo lo han traducido de una forma diferente, con lo cual se había perdido ese latiguillo. Nosotros lo dejamos por elemental, que me parecía que era lo lógico, siendo un fan de Sherlock Holmes. Claro. Y veréis que en un momento determinado reaparece el latiguillo elemental y vuelve a repetir con cierta frecuencia, tanto en su modo Conan como en su modo Kudo. ¿No te parece elemental esto? ¿No te parece elemental? Porque era en el primer capítulo, curiosamente, sí lo había tenido, y de hecho es como Agasa descubre que Zenitsu es Conan, porque dice elemental, querido Agase, luego se pierde y luego optamos por recuperarlo, porque nos pareció que era un símbolo Y pasó un poco, fíjate, me acuerdo ahora de latiguillos que recuerdo que le pusimos. Kogoro se refiere de una manera despectiva a Conan y nosotros le pusimos que fuera cucaracha fisgona. Cucaracha fisgona, tal. Era lo que repetía con frecuencia. Cucaracha fisgona, ya está otra vez la cucaracha esta fisgona. En el caso de Heiji a Kogoro, era viejo de opereta. El viejo de opereta ya está por aquí. La mala bestia de Sonoko también. Y Sonoko teníamos un problema con ella, que fue interesante. Sonoko muchas veces usa un término despectivo para referirse a Conan Edogawa, porque muchas veces tiene una cita tiene un plan de chicas con Ran para ligar o que sea, y se le cuela, se le enchufa el enano. Y dice, oye, y tenía un término para referirse a ella que no había sido traducido de ninguna manera en concreto. Pues vamos a ponerle y el que escogió, me acuerdo que le propuse que fuera enano gafotas, que es una y la actriz
que hacía Sonoko, Mercedes Espinosa, cuando lo vio, dijo, no, hombre, no pongáis eso, porque esto lo ven niños y no queremos perpetuar que tengan problemas los niños con gafas. Y me dijo, claro, pues pon otra. Y pusimos Pequeñajo Sábelo Todo. Y entonces, es que Sonoko repite con cierta frecuencia, ya está aquí el Pequeñajo Sábelo Todo. Hombre, mira, Pequeñajo Sábelo Todo, lárgate con tus amiguitos. Era el Pequeñajo Sábelo Todo. Eso podía pasar por una cosa que hay que entender que pasaba en aquella época, que es que el dueño de la serie, Arai Multimedia, el delegado, por tanto, la última instancia para decidir los cambios, estaba allí, porque era el propio Carrero, como pasaba igualmente en One Piece con Jaime Roca. Eso no pasaría ahora, porque los actores no podemos cambiar nada. O sea, entonces tú puedes decir, oye, a mí esto no me gusta, pues te fastidias, porque el cliente ha puesto eso, te da un glosario, y el cliente solamente estará a kilómetros de distancia y puede que hasta esté en Estados Unidos y, pues tanto, a callar y hacer. Había veces que teníamos que hacer un poco encaje de bolillos. Me acuerdo que Kaito Kid, yo me encontré con el problema de que Kaito Kid había sido llamado ya de 4 formas diferentes. Sí, es verdad. Cuando yo me encontré a Kaito Kid, y le habían llamado una vez Kid el ladrón, otra vez Kaito Kid, otra vez Kid el gato. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Lo de gato nunca supe de dónde venía. Yo tampoco. Entonces, eso viene de TMS, que yo le he echado un vistazo a los guiones, porque un compañero que yo conozco me los ha pasado, y ponía Kid Cat Burglar, y de ahí salió lo de Kid el gato, que se tradujo al castellano, catalán y al euskera también. Entonces, cuando yo llego en el capítulo en el que estaba bajo mi responsabilidad, que es el en que se enfrenta por primera vez al tío de Sonoko, al que nosotros llamamos Julen Suzuki, entonces digo, ¿cómo le llamo de las 4? Porque tengo 4 formas de referirme a él. Y dije, mira, nos quedamos con todas. Y entonces lo que hago es, para que no quede que mal, es que lo dice varias veces, ese que llaman Kid el ladrón, Kaito Kid o Kid el gato. Y el policía dice, voy a pillarte, Kaito Kid, Kid el ladrón, Kid el gato, como te llames, te voy a trabar. Ya me quedo con todas. Digo, bueno, para un poco respetar la continuidad y que no quede que ahora ha cambiado de nombre. Que ya nos pasó con el tema del doctor Agase, doctor Agasa, doctor Hakase, que yo me encontré y ahí dije, bueno, nos quedamos con Agase, porque nos quedamos quedar con uno, ahí no había cómo arreglarlo. Dice, mira, vamos a quedarnos con uno, unifiquemos criterio y se queda así. Como el punto medio, ¿no? Entre los dos. Que era un poco el tema de intentar que hubiera, digamos, un respeto a la continuidad y tratar un poco de que los personajes queden. Cuando veáis que, cuando de repente un personaje, que no ocurre muchas veces, mencionaba antes Sherlock, lo del, porque de repente aparecen nombres castizos medio japoneses. Si era un capítulo en el que los personajes tenían nombres muy diferentes, no hacía falta cambiar mucho, pues si un personaje se llama yo soy el señor Gumma, yo soy el señor tal, pero si nos encontramos que con los niños decíamos los sospechosos de este caso son Kenzo Hizamoto, Kazo Hazuta, y se parecen mucho, y además son personajes que no, que si vamos a ver, si sale la profesora Kobayashi, no le vamos a cambiar el nombre, sabemos que es un personaje importante y se va a quedar, pero es un personaje que son de un arco de 2 episodios, y necesitamos que la gente siga y diga, anda, el zapato que se dejó el señor tal. Digan, ¿quién? ¿Cuál era ese? Recordemos que los letreros no lo tienen. O sea, un punto que ayuda mucho a Conan, que es que cuando es un personaje te sale su nombre, en español lo perdemos, porque la gente no sabe leer los kanjis. Claro. Cuando dices, en ocasiones, pues dicen, mira, vamos a ayudarse un poco, se repente a este personaje, le llamamos señor Marco, señor Osoro, o me acuerdo uno de mis capítulos favoritos, el del niño, el pequeño cliente, que le apodamos Quique. Y si tú dices, ¿quién es la madre de Quique? Saben perfectamente de quién estamos hablando. Dices, ¿esta es la madre de Kazajita? ¿Quién era el Kazajana? Ya no ayuda. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Del niño ese que ha venido antes. Pues algo que sabes que va a ayudar a que sigan la historia, el hilo, el cuento que le estás contando, que no se te despisten, e intentar ayudarles a que sigan un poco la línea. Son cosas que, insisto, seguramente para plataformas ya no se harían, pero en aquel momento, para el público que estaba dirigido, ayudaban mucho a que la gente pudiera seguir la historia. Cuando a mí se me carga hacer, digamos, ayudar con los ajustes, era una época en la que todavía es VHS. O sea, yo iba a la semana con mi mochila, la rellenaba de VHS en japonés, me los llevaba a mi casa con una pantalla de televisión que me llevó el propio actor de Juan Navarro al piso, lo iba poniendo y me iba enterando allí más o menos de lo que iba a pasar. Por tanto, no siempre sabías si un personaje iba o no. Y es verdad que si creías que iba a ayudar más para que la gente se quedara con el nombre a ese tipo de cosas, se podían hacer siempre que, lógicamente, lo aprobara el delegado por así decirlo, que era Carrero, que era el que tenía que aprobar todo ese tipo de cambios y ver si lo veía bien para que la gente pudiera seguir el personaje, ¿no? Aquí, como más nos referíamos a él, sino como mal, era como el tío Suzuki, ¿no? Porque era
Y un poco intentar. Es verdad que es algo que no se puede abusar de eso, es algo que se tiene que... y lo hicimos pocas veces, pero si nos parecía que iba a causar mucho lío, sobre todo, hay un problema que pasaba a veces, que si tú citas a un personaje, eso es lo que dijo el señor y tal, y aparece su imagen en pantalla, pues sabes que la gente dice, está hablando de este. Pero si no la ponen, que ocurría demasiadas veces, claro, esto es lo que me dijo tal, y no aparece la imagen, corría el riesgo que la gente no recordara. Claro, esto es lo que dijo el señor Hanalata. Y dices, entonces es cuando dices, ostras, va a ser complicado que recuerden quién era ese tío. Pues vamos a intentar poner un nombre que sea más fácil para que lo recuerden. Ya digo que tiene mucho que ver con el público al que iba dirigido en aquella etapa y que seguramente si ahora se encargara, no digo ahora, si a partir de 2012 se hubiera hecho, que es cuando empieza a cambiar todo, seguramente hubiéramos mantenido la política de cuando era para resolver el caso, de hacer un cambio, decir, a ver cómo podemos cambiar esto de los kanjis, pero en el tema de nombres no se hubiera cambiado, vamos, ni uno, porque ya todo lo que es sustantivos ya entiendes que ya lo conocen. Claro. Y si ya el público conoce al personaje antes de que tú salga, no se lo puedes cambiar, pues entonces va a rebotarse. ¿Por qué habéis llamado a mi personaje tal? Pero es que en aquella época no existía la opción de que ya lo conocieran antes de que tú lo sacaras. Se supone que lo iban a conocer a través de ti y se lo querías poner un poco fácil para que se quedaran con este personaje, que era un poco la cultura que había entonces. Claro que al final es muy diferente intentar traducir una serie o doblarla cuando va dirigida a un público que a otro totalmente distinto. Si además iba para niños, con más razón tenías que ponérselo más fácil. Dentro de que intentabas a ese público traerles el mensaje, digamos, de lo que era. Es verdad que, por ejemplo, una cosa que era importante, cuando es para niños, nos decían, muy importante, me acuerdo, que quede claro que matar está mal. Y tú, hombre, qué tontería. Bueno, explicaré. Ghost Aoyama tiene la manía de que en muchos capítulos el muerto es un auténtico canalla. Sí. Y claro, al final, cuando él mató a usted a tal, sí, lo hice yo, porque mató a mi perro y lo estranguló. Y dice, joder, que si le era una cosa, siempre había... Claro, como que lo está justificando. Era muy importante que el mensaje que quedara es, bueno, entonces si hizo algo así. Entonces era muy, muy importante que las frases que decía Kogoro, en verdad Kudo o el que fuera, fueran muy duras contra el asesino. Ya lo eran en el original, pero muchas veces no eran lo suficiente. Pero esto en castellano queda como, bueno, es verdad que usted lo hizo mal, pero es verdad que también el que mató también se lo merecía, o algo así, te digo, ¿no? Entonces teníamos que probar como que además, esto creo sobre todo los capítulos de relleno, porque los capítulos de cómic siempre son muy claros, y ahí sí Conan era muy claro que un asesinato no quiero entenderlo, y Kogoro Mori también, pero a veces alguno de relleno sale alguna cosa un poco ambigua, y entonces ahí se nos decía, no, perdón, si esto va a salir por Telemadrid, que quede claro, o sea, estuvo mal lo que hizo esa persona que ha matado, pero lo que usted ha hecho estuvo mucho peor, porque usted es un asesino, tal. Me acuerdo que decíamos frases así, se les pedía por favor que fuera muy claro, que nadie pudiera parecer que había algún tipo de atenuante que pudiera llevar al niño y decir, bueno, mató, pero hay que entenderle. No hay que entenderle. Mal, feo. Me acuerdo uno de la niña Yumi. ¿Por qué te dejaste caer por el odio, tal? Para intentar dejar claro de sí, estuvo fatal. Que se mueran de conciencia lo que han hecho. Porque era algo importante al público al que va dirigido, pero que además yo creo que no está distorsionando, porque yo creo que Aoyama también lo pone muy claro. Creo que a veces en algún capítulo estos que son originales de la serie, pues no estaba suficientemente claro. Igual que los letreros hay que leerlos. Otro caso muy típico, muchas veces muchas cosas, aparece un letrero y como no teníamos subtítulos, tiene que leer un personaje, ¿no? Entonces de repente sale y veis, o escucharéis que sale en voz en off a un personaje leyéndolo. El prohibido fumar, o pista para la siguiente bomba. Que sí, no. Porque no teníamos subtítulos. Y eso era algo muy importante que también obligaba que cuando un personaje hablaba en inglés, no podía hablar en inglés. Tenía que hablar en Spanglish. Oh, ¿qué pasa, señor Atal? Porque no teníamos subtítulos. Entonces, en el capítulo famoso del teatro en el que van a visitar el que se apropia de Sarun Binjar, todo el mundo hablaba en inglés. Y no teníamos inglés. Por tanto, tenía que castellanizarse todo. Porque ¿tenemos subtítulos? No. Pues claro, todo el mundo a hablar en castellano. No se podían poner subtítulos, qué fuerte. Y por eso Hattori supongo que le diría, Chema Carrero, en el capítulo en el que se refiere a Jodie, dice, habla español con un acento peculiar o algo así, que quedaba raro, pero a fin de cuentas, como estaba dirigido para niños, no le podía decir que estaban hablando japonés, porque si no lo iban a confundir, ¿no? Sí, ten en cuenta que nunca se usa la expresión, el nombre del idioma en el que se está hablando. Es una tradición que nunca dices estoy hablando en español o estoy hablando en japonés. Estoy hablando en mi idioma, es lo que se suele decir. ¿Habla usted mi idioma? ¿Habla usted tal? Es una forma que hay porque no... Claro, es complicado. Con a veces no se podía hacer porque hay referencias directas al idioma. Pero hay una norma del doblaje que es que no se suele hacer referencia
a el nombre de idioma en el que se está hablando. O sea, ¿no? Generalmente cuando dice, en el original dice, ¿habla usted inglés? Sí, hablo inglés. Pues vamos a ver. En el doblaje me va a decir, ¿habla usted español? Sí, hablo español. Estoy en la isla de Pascua. Bueno, dirá, ¿habla usted mi idioma? Sí, hablo su idioma. Aquí pasa algo parecido. Había que intentar coger cosas, la parte importante que teníamos, nosotros que nos fijábamos, era sobre todo intentar que la continuidad, lo que antes se mantuviera como se había traducido la vez anterior. Si, por ejemplo, cuando Yusaku Kudo monta el numerito de Soy la baronesa de la noche en Estados Unidos y lo vuelve a montar otra vez en el capítulo de Madre contra Madre, pues tiene que volver a decir baronesa de la noche. No puede decir, hola, soy la baronesa de la noche, y hola, soy la princesa de la verdad. No, tienes que acordarte de qué mote has usado y vuelve a usar el mismo. Para que la gente recuerde, mira, está haciendo lo mismo que hizo en Estados Unidos. Y es verdad que hay a veces, pues, por ejemplo, pues pudo haber errores. Yo me acuerdo una cosa que es muy criticable que hicimos, es en el capítulo de Hiramatsuri, que sale por primera vez el juego del Hiramatsuri, esto de las casas y de los palacios y tal. En ese capítulo justo salió, nos llegó, cuando Pokémon había también emitido un capítulo del Hiramatsuri. Y yo me acuerdo que lo vi y vi que ellos, al doblar Pokémon, lo habían llamado el Festival de las Princesas. Me imagino que lo había hecho Amparo Valencia, que es el capítulo 51 o 52 de Pokémon, uno de estos. Que además acaba igual, porque en ambos capítulos, series hace lo mismo, que es que los personajes al final acaban haciendo un Hiramatsuri viviente. Entonces yo dije, anda, pues voy a poner lo mismo. Y entonces veréis que en ese capítulo lo llamamos también el Festival de las Princesas, por decir, como los niños que hayan visto una y otra digan, claro, esta fiesta japonesa que salió el otro día en Pokémon, también sale en Conan, y lo hemos, ya que lo han traducido así ellos, luego al final lo piensas y dices, pues es tan conocido, lo que pasa es que en aquel momento, ya digo, en 2005 teníamos una cultura, lo hubiera dejado, hubiera dicho el Día de las Niñas, o directamente lo hubiera llamado el Hiramatsuri. Ya dices, ¿para qué? Pero en eso entonces estaba esa idea de, digo, vamos a intentar mantener la continuidad. Si ellos lo han llamado así, vamos a llamarlo igual nosotros, para que así un poco los niños vean que es la misma fiesta. Claro. Y era un poco el motivo de intentar esa obsesión de que suene todo lo más familiar posible a los que están viendo, digamos, esta serie. Pero lo de que no se puede decir español, en un capítulo al menos, no sé si en los demás ocurrió, pero sí que en un capítulo hubo un follón con el tema de que estaban Heiji y Yodi teniendo un pique entre ellos, y sí que hablaban de que hablaban en español y se hablaba del acento de Osaka también. Claro, pues porque ya no habría remedio. O sea que si al final intentas evitarlo, pero como ese capítulo, creo recordar que eso era, yo creo que eso era antes de que estuviera yo de ajustador, pero ya estaba como de asesor, no recuerdo bien, pero si hay una referencia de que justo el idioma es lo que motiva el pique, pues intentarían ver cómo lo arreglaban. Entonces, claro, al final dices, oye, mira, aquí ya es imposible, ¿no? Aquí ya no hay por dónde cogerlo, es imposible. Bueno, sí que es verdad que Detective Conan debe ser de los animes más complicados de cara a adaptar, porque tiene... Es que además hacen un montón de acertijos, eso, de los kanji, de los silabarios japoneses, es que eso es imposible traducirlo, o sea, literalmente imposible, porque está hablando de palabras japonesas. Y eso sigue pasando a día de hoy cuando han doblado las últimas películas que han traído a España. Claro. También pasa porque en todas las películas sale el profesor Agasa haciendo un acertijo que siempre es un acertijo sobre siempre tiene que estar. Siempre un acertijo sobre palabras japonesas. Y es claro, que eso nunca mucho. Fíjate, cuando a Yama le dijeron, oye, que la serie se va a empezar a emitir en Occidente, él fue lo primero que dijo, oye, ¿cómo vais a hacer todas las cosas que tienen que ver con kanjis, ¿no? Claro, él fue el primero que dijo, mi serie fuera no tiene sentido, ¿qué hacéis? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que yo creo que hay veces que aunque esté mal visto, hay que coger goma de borrar y vamos a empezar a buscar equivalentes, aunque sea, y yo creo que más o menos, mejor o peor, había fórmulas, ¿no? Yo me acuerdo en el famoso capítulo del doble reto de Bermúdez, que había una cosa que era del graznido y tal, y que es un kanji y tal, y entonces yo me acuerdo que dijo, las gallinas dicen ko, y le coge por las patas, luego es pa, luego es copa, y hacíamos cosas de intentar buscar cosas en castellano para que tuviera algún tipo de sentido, ¿no? Intentar buscar equivalentes. Esto, insisto, es discutible. Aquí quien diría, no, que se quede el kanji y tal, pues como en el capítulo de Teitan, de las bombas estas de 12 millones de rehenes, Tankei, al revés, Teitan, a tomar, pues venga, por lo que sea, pero que es lo que provoca lo que llamo yo el pues vale. Es imposible entonces que nadie pueda seguir el misterio si usas la literalidad. Por ejemplo, me estoy hablando ahora de otro latiguillo que usamos, lo que decía Shinichi cada vez que veía Sonoko, qué mala bestia. Decía, qué mala bestia Sonoko. La mala bestia. Y hacía mucha gracia a los personajes
que cada vez que... Bueno, boom, es que perdón. Claro, lo malo que tiene esto que estás haciendo es que me estoy acordando ahora mucho de muchas anécdotas. Pero eso es maravilloso. Mira, una que es graciosa, que me divirtió mucho y que me la compró y que fue un accidente de teclear. Capítulo de la cita de Takagi Sato, que personajes más geniales, tanto los personajes Son como preciosos. los actores. La cita en el parque este de Marineland, donde hacen. Ahí también hicimos bastantes cambios, porque ahí recordad que la gracia de ese caso es que Shiratori y su gente está vigilando todo de la cita y en un momento determinado ellos están, Takagi Sato, buscando un alijo de drogas y tal, va a haber un intercambio y por un malentendido escuchan algo mal y creen que es que se van a casar. Sí. Me acuerdo que en el cómic, que lo vi después, lo habían escrito de una manera un poco forzada, que era, he dicho algo de heroína, heroína, o sea que Sato es su heroína, tal, y bueno, hombre, Lo han intentado. no sabe, si en castellano, si son policías, ellos heroína, piensas en droga, ¿no? Entonces me acuerdo que lo que yo hice que dijeran era que decía Sato, tenemos que encontrar al enlace de esa... es una cuestión de compromiso, algo así. Y decían, ¿qué ha dicho? Ha dicho algo de enlace y compromiso. Se quieren casar, tal. Y fue como hicimos para que se mantuviera la gracia, cambiando las palabras para que fueran enlace y compromiso. Pero la parte que tuvo curiosa ese capítulo, y que supongo que ahora que han pasado casi 15 años se puede contar, es que en un momento determinado le quiere regalar Takagi un anillo a Sato. Y le da mucha vergüenza porque ha perdido el anillo, porque la mochila la ha cogido por error el traficante. Es que en esa mochila había un qué. Y se pone muy a balbucear, tal. En el guión, cuando yo hice el preajuste, puse y yo busqué el diccionario, digo, ¿qué cosas hay que empezar por ani? Bueno, como estaba balbuceando, quería cualquier chorrada, anínido. Y diga, yo tengo un anínido, y anínido, ¿qué cosas más raras dices? Eso es lo que quería poner. Pero al teclear, error de rata, salió una W donde tenía que haber una N, y salió escrito, había un aniguido. Y yo decía, ¿anínido? ¿Qué cosas más raras dices? Pues eso llegó a sala. Cosas que pasan. Y dijo literalmente, además estaba yo aquel día, hice Alfredo Martínez, un aniguido. Y es una palabra que no existe, ese día murió un diccionario de la Real Academia. Hubo un ataque de risa de los que estaban, el propio técnico con lo serio que era se estalló de risa. Yo bajé y dijo, perdón, que ha habido un error. Y dijo Carrero, me gusta. Digo, porque está nervioso, con lo cual me lo quedo. ¡Ay, qué gracioso! Qué grande, En este capítulo veis que dice, un anigüido. Y entonces, en vez de decir ella anino, ella dice, los demás dice, ¿anigüido? ¿Qué cosas más raras dices, Takagi? Porque en el fondo lo que dijo Carro es, está nervioso y hay que transmitir que no sabía ni lo que dice. Que tal, ani. Y entonces por eso quedó el anigüido famoso de... Me encanta. Al final es muy Takagi eso. Sí, la verdad es que sí. Takagi no es una persona que tenga una personalidad muy de roble, precisamente. Pero bueno, eso es lo que hace entrañable, supongo. Yo lo he visto. Sí, yo tengo alguna porque, bueno, ya lo hemos comentado así un poquito por encima, todo el tema, pero lo que nos ha reunido aquí ha sido el tema de lo de Vermouth, la frase que dice en el episodio, lo del muy bien chica, tú lo has querido. Sí. ¿Cómo surgió eso, sabiendo que en japonés dice Movie Angel y se mantuvo, por ejemplo, en valenciano y catalán? Bueno, vamos a intentar explicar un poco. Claro, vamos a ver. A mí una cosa que me decía, que me dijo una vez Antonio Villar, el director de Juego de Tronos, es que cuando haces una cosa de cara al público, y más aún cuando son fans, tienes que asumir y que alguien te diga, oye, pues qué mal lo has hecho, menuda mierda de adaptación habéis hecho. Tenemos que estar dispuestos a asumir porque es algo de cara al público y por tanto no... Pero voy a intentar explicar ese capítulo en concreto, es un capítulo al que yo hay algunos capítulos a los que confieso les tengo mucho cariño, porque eran capítulos a los que además se les dedicó mucho tiempo. Uno es este del doble reto de Vermouth, otro sería el que acabo de decir del Mainelan, el del pequeño cliente, el de la amiga de la infancia, uno en el que Kogoro se encuentra una amiga de la infancia que es actriz ahora y que me acuerdo que ahí cambiamos los diminutivos y en vez de ser Kogoro-chan y tal, dijimos Kogorín y Rurita, lo que hacemos en España. Qué bueno. Y en el caso concreto del doble reto de Vermouth, que además, fíjate, ese capítulo nos llegó como si fuera una película. O sea, en el VHS nos venían 4 capítulos. Es que es venía un un capítulo especial. gordo, seguido. Claro. Eso también nos pasó con el de 12 millones de rehenes. Que nos llegó también un vídeo como de 1 hora, lo teníamos, de 2 horas, lo teníamos los 4 capítulos seguidos, ¿no? De hecho, en ambos capítulos había una cosa en común, que es que al principio había una secuencia promocional.
que salían hablando ahí cosas y que lo doblamos, aunque luego no siempre fue emitido, que salían, por ejemplo, en el de 12 millones de rehenes, había una secuencia al inicio que decía: hola, señores, salían ahí otros personajes, bienvenidos a un especial de 2 horas porque es Nochebuena o algo así. Sí, Claro. Nosotros no lo podíamos dejar así, porque claro, no tenía porque aquí no sentido. es Nochebuena ya. Entonces, ni iba a tener Nochebuena, ni iba a ser una película, porque se iba a emitir en 4 pedazos, y si veis, teníamos 2 opciones: o cortar del metraje esa secuencia, o hacer que dijeran otra cosa. Y en el caso del 12 millones de rehenes, salen diciendo que sí ha salido, esta serie está de celebración porque cumple 300 episodios, creo que es lo que hicimos que dijera. Sí. En cambio, en el del doble reto de Bermud, que también sale al principio algo de, creo que sale vodka y sale Sonoko y tal, y se cambian, pues simplemente, ahí, aunque lo doblamos con otra cosa, pero al final cortaron el metraje. Y dicen, pues mira, que fuera. No pega. Pero lo llegamos a doblar también para que tuvieran, porque nosotros no sabemos qué van a usar o no. Nos llegó material, lo tenemos que doblar. Claro. Entonces, en el caso del doble reto de Bermud, era para nosotros una cosa muy importante, porque era un capítulo en el que, digamos, se cerraban muchas cosas. Se cerraban, Aoyama había estado abriendo muchos hilos de muchas historias, lo del FBI, lo de quién era Suchakai, lo de que era Bermud, y en este capítulo se respondía bastante. Entonces era algo que sabíamos que no era un capítulo cualquiera, era una saga que teníamos que darle un especial mimo, porque además se iban a hacer muchas referencias a cosas que habían pasado en el pasado, y nosotros teníamos que intentar que eso se respetara lo máximo posible, ¿no? Y era un poco lo que me acuerdo que se hacía referencia a todo el capítulo con la historia del doctor Araide, de lo que había pasado con su padre, quién lo había matado, que se había sido Hikaru, la criada, que eso es lo que va a hacer que se den cuenta de que Aide es Aide. Se va a hacer referencia al capítulo del autobús, del secuestro, de haber secuestrado a él. Usted le defendió cuando se estaba en el autobús, tal. Se va a hacer referencia a del origen de Sherry, de Pisco, de lo de me enteré de que Sharon es Chris por el tema de Pisco. Se va a hacer referencia al capítulo de Estados Unidos, de lo de cuando si tienes que culpar a alguien de esto, culpa a Dios, tal, que es lo que vieron en Estados Unidos, que es donde en fondo donde viene el origen de Ángel. Entonces era un capítulo donde teníamos que cuidar muchas cosas de las que se iban a hacer allí. En cierto modo, cuando a mí se me contrata es porque había ocurrido algo que para mí es la parte peor tratada del doblaje al castellano de Conan. Para mí es 2 momentos. Uno es cuando acorrala por primera vez Ran a Conan, porque cree que es Shinichi, se da cuenta que es Shinichi, la primera vez que lo hace, y os acordáis que aparece la madre, es la que consigue saber el atajo, y dice ella: dime la verdad, tú eres Shinichi. Y dice Conan: no, ¿cómo voy a ser? Soy un niño, ¿cómo voy a ser Shinichi? Dice el original: pues a lo mejor porque el doctor Araide, el doctor Agasa te dio alguna fórmula o algo. Y dice el original: pues también podría haber sido por eso, casi, lo que piensa. ¿Qué dice la versión castellana? Dice: a lo mejor el profesor Agase te dio un invento y te hizo pequeño. ¡Ay! ¿Cómo lo ha averiguado? No. Lo veo desde así y digo: ¿cómo? Que pegué un bote. Bueno, yo me enteré ya en emisión. Vaya. Fue un momento que me dolió en el alma. Yo había hecho un uniforme de había puesto tal, pero también es verdad, hay que recordar que el ritmo, oye, Conan se hacía un capítulo por jornada. Sí. Una serie como Conan, ir uno al día, yo no sé cómo no se suicidó la traductora, el director y el reparto, porque era un ritmo de velocidad brutal. Segundo momento para mí que fue ya... yo era un actor pringado. O sea, yo estaba allí como actor para hacer extras y únicamente para hacer asesorías de un informe tal. Cuando aparece por primera vez a Haibara. Cuando aparece por primera vez a Haibara, que hay un caso que asesinan al profesor Hirota, hay un contestador que están por ahí y en el contestador se oye la voz de Vodka. Sí. Y una voz que dice como: hola, hay una cosa de un vendedor de seguros, tal. Y dicen: ese señor Hirota, creo que hay unos seguros, tal. Y dice Shinichi: esa voz es la de Vodka. Versión castellana. Sin el contestador: hola, soy uno de los hombres de negro. Digo: perdón, soy de una de seguros. Dios. ¿Cómo pudo? O sea, que esa ya me reventó la cabeza. Y yo, que era el último que debería haber hablado, fue cuando le dije a Carro: ¿podemos hablar? Digo: oye, por favor, ¿puedo participar en esto? Digo, Tú como: oye, por favor, esto que no pase más. Y un director normal hubiera dicho: mira, niño, vete a la mierda. Recordemos que yo soy actor a la vez que estoy yendo a bachillerato a mis clases y voy por ahí, me cuelo y voy a ir Súper por joven. Y entonces, pero dices, no puedo estar haciendo esto delante de mis narices y decir: oye, tengo que intentar ver cómo, porque es verdad que es una serie extremadamente complicada, donde un personaje sale, desaparece por 40 episodios y vuelve a aparecer, lo cual es casi imposible que te puedas acordar si no estás viendo la serie. La realidad es que en el circuito no había nadie que estuviera siguiendo la serie y yo dije: oye, yo estoy siguiendo esta serie, digo, dejadme que colabore un poco en este asunto para intentar que no pasen
lo que en mi opinión son los dos mayores. Y lo hicieron bien, porque no es en plan de Strangis. Llamaron a la distribuidora, me hicieron un contrato como asesor, tal, y se hizo el tema para que, digamos, y me mandaban a mí los guiones, hacía una revisión y se hacía el tema para intentar que sea lo mejor posible. Respondiendo a la pregunta después de la introducción, en el doble reto de Bermud, era un momento en el que para mí era un capítulo importante cuidar todo esto. Y se intentó cuidar lo máximo que pudo. Teníamos ya un primer problema, que eran las voces. Era un tema en el que la mitad del diálogo está en inglés. Y a mí ya me habían dicho que no había, por tanto, inglés. Por tanto, teníamos que hacer todo en castellano. Y la segunda parte era el objetivo de lo que yo entendí en ese momento que era la prioridad de cada momento en la secuencia. Tenemos una secuencia en la que Aoyama ha jugado con nosotros, nos ha hecho creer que la Jodie es mala y que seguramente sea Bermud, y resulta que quien era Bermud era Araide, que es lo que hace la secuencia, y nos encontramos un diálogo que obedece a una serie de funciones, ¿no? Que era la función de decir, os presentamos a Bermud, que hasta ahora no había hablado demasiado, es una persona realmente mala porque es la que asesinó a los padres de Jodie, os contamos que Jodie es un agente del FBI y tal, y hay ahí un diálogo que es importante. Todas las referencias que hay, oye, ¿hablamos en nuestro idioma, hablamos en inglés o en japonés? Pues ni inglés ni japonés porque están hablando el mismo idioma todo el rato. Claro. Pero intentar transmitir ese objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta secuencia? Tengo que transmitir que esta persona es villana tal, que cree Jodie que le ha tendido una trampa a Bermud y es al revés. Y es Bermud que le ha tendido una trampa a Jodie, ¿no? Es un poco ese giro. Entonces, para mí nos impondrá que ese giro sea respetado. Ah, has caído estúpidamente en mi trampa. ¡Pum! Tiro. ¿Quién ha caído estúpidamente en la trampa de Guía? ¿No? Y que la estructura sea eso. Hemos dado una vuelta a la tortilla y quien ha caído realmente en la trampa es Jodie de Bermud. Y la base del diálogo vamos a intentar que quede muy mala, que es que no te enseñaron tus padres respeto. Claro, me los cargué antes de que te enseñaran modales, tal, pues todo ese diálogo que hacemos. Y que las referencias que se hace al pasado se digan a cuando tú le salvaste en autobús, a cuando tal, a cuando tal. Claro, en el momento en el que Ran irrumpe y aparece en escena, Ran lleva sin aparecer 3 episodios. No te han enseñado en ningún momento que se haya metido en el coche. No la hemos visto en ningún momento que se haya metido en el tema. Con lo cual es un poco eso decir, oye, pero ¿y esta dónde sale? ¿No? Que ha aparecido por allí y se ha metido. Entendimos. Y no tengo por qué esconderme detrás de ninguna otra persona. Entendí, si se quiere, puesto que yo soy el responsable del ajuste de ese episodio, al margen de que me lo supervisara Carrero, que la prioridad importante es que la gente intentar que llegara la tensión de la secuencia. Y la tensión que yo entendí que había en esa secuencia es que quiere matar Bermud a Haibara, pero no quiere matar a Ran. Porque acaba, entre otras cosas, porque acaba de prometer a Haibara que no va a matar a nadie más, menos a Jodie, es unas promesas que ha hecho, te entregas y no matas a nadie más, y además, recordemos que le salvó la vida en Estados Unidos, cuando hacía, que por cierto me encontré con un problema un poco problemático, que es que la voz que había puesto el asesino de Estados Unidos era Alfredo Martínez, poniendo exactamente la misma voz afónica que hace cuando dobla a Jean, con lo cual... No, otro entonces, lío. Voy a poner, claro, va a salir el flashback y la gente va a decir, ostras, es la misma voz. Con lo cual lo metimos en la historia. Y entonces dice, claro, cuando te metiste a Estados Unidos usando mi voz. Porque ya que está, digo, está. Porque yo creo que ver ese episodio y que los diálogos sean los mismos. Y que vuelva a decir exactamente lo mismo que dijo de si quieres culpar a alguien, culpa a Dios, tal. Y ay, se me duerme la mano, tal, porque sale un flashback de lo que pasó en el capítulo de Estados Unidos. Bueno, y en ese momento, la parte de tensión en el famoso tú lo has querido, ¿qué es lo que entendí yo que en ese momento había que transmitir importantemente? Que la va a matar. Porque, ¿os acordáis? ¿Qué ocurre justo después del tú lo has querido? Que le mete un tiro en la mano Jodie. Porque es lo que impide, o sea, lo que impide en ese momento que maten... O sea, primero Calvados empieza a disparar. Sí. Se enfada Bermud y dice, Calvados, para, que te he ordenado que no pares. Y cuando dice, oye, que apártate, hace como unos tiros de advertencia, no creo que falle por mala puntería, creo que falla porque claro, está haciendo falla. Y como decir, oye, te estoy dando una oportunidad, apártate y mato solo de Haibara y quítate tú. Si no te quitas, te quito. Y al final dice, venga, pues no te quitas, pues disparo yo. Y es el tiro de Jodie, que ya se ha recuperado, lo que impide que la mate. Seguramente hubiera sido mejor incluir además la palabra Ángel, que es el mote, recordemos que Ángel es el mote que le ha puesto Rose, la loca del capítulo de Estados Unidos, a Ran, ¿no? Igual que si te respetabas mucho el mote de Cool Kid, pues Ángel estaría bien que usara. Lo dicen, lo dicen un momento antes de Bio, pero sería bueno a lo mejor haber enfatizado más que Ángel. Pero eso no quita que cuando yo digo tú lo has querido es como decir, se acabó el tiempo. O pasa algo aquí o muere. Y lo que pasa es
que, si no recuerdo mal, se recupera a Jodie y dispara. Es un poco lo que yo tenía en la cabeza en ese momento en la secuencia. Claro, al final es que, o sea, aparte que adaptando tantas cosas y ajustando tantas cosas que muchas las salvasteis, o sea, la gran mayoría estaban perfectas adaptadas, es normal que al final tengas ya un lío con tantísimas cosas y aparte que no sabía tampoco, tú estás siguiendo la serie hasta ese momento, tampoco sabes cómo se va a desarrollar el personaje de Vermouth y claro, ahora, habiendo seguido la serie, a nosotros nos choca porque ves que Vermouth ante ninguna posibilidad mataría a Ran, entonces claro, por eso ya te choca, pero ya conoces al personaje y dices, es imposible que la fuera a matar en ese momento. Pero entendemos que en ese momento, o sea, al principio es muy difícil que... Ella, claro, el latiguillo que repetía, si no recuerdo mal, Vermouth, y eso lo teníamos que dejar en inglés porque salía hasta el texto, era su famosa frase, a secret makes a woman woman. Sí. Si os acordáis, si lo habéis seguido el cómic de Planeta, lo traducen de dos maneras diferentes. Primero lo traducen como el secreto hace interesante a una mujer, y luego ya lo traducen por el secreto hace una mujer. Sí. Nosotros escogimos esta segunda e intentamos que nosotros si lo dijeras desde el principio de la misma manera, ¿no? Pero creo que ya Sharon Villar dice desde el minuto 1 a secret makes a woman, el secreto hace una mujer. Intentamos hacer lo posible. Vermouth, claro, es un personaje complejo, porque juega un poco en esta línea de es mala, está con los malos, mata gente, pero le coge cariño a Conan, no chiva lo de Haibara. Es difícil saber, claro, yo no sé si cuando le pega el tiro en la mano Jodie iba o no a disparar o no, es algo que es difícil saberlo. Seguramente, con lo que hemos ido sabiendo después de Vermouth, podrías completar más la cosa, pero seguramente también Vermouth le coge mucho cariño a todos estos personajes a raíz de toda esta historia. Y ya después de todo esto, cuando ya está en la cabina de Moscaida, ya vemos que dice, oye, me han caído bien estos, como que les voy a proteger, por así decirlo, como es un poco el ángel de la guarda de estos tipos para los de la Organización de los Hombres de Negro. Pero es al final, uno de los grandes temas que tiene el doblaje es que tenemos la información que tenemos en el momento que nos llega. Claro, a eso me refiero. Y efectivamente, para bien o para mal, está ahí. Y efectivamente, pues seguramente, cuanto más información tuvieras, más podría completarse. Pero, ya digo, no creo que sea una excusa, ¿eh? Yo creo que hicimos un buen trabajo, lo cual no quita que, por supuesto, que la gente puede decir, oye, pues igual hubiera sido mejor si en vez de esto hubiera sido esto otro. Seguramente. Pero, de verdad, no me gustaría que quedara la idea de, ay, me disculpo de que lo hiciéramos. Yo creo que hicimos un buen trabajo. No, claro, o sea, evidentemente vosotros lo cuidasteis muchísimo. Ahora bien, lo que sí tengo que decir es que, evidentemente, si Detective Conan, en vez de doblarse en 2005, se hubiera doblado en 2015, claro, no hubiera tenido nada que ver. Porque ya las reglas son diferentes. El público al que dirige es diferente. Por ejemplo, nosotros no podíamos decir tacos. Y anda que a veces os puede decir mierda o tal. Sí, porque te da pie a eso. Y de hecho, en japonés dice palabras que fácilmente podrían ser traducidas por un exabrupto, ¿no? Pero entonces ya habría cambiado todo. Y es más, si a mí me dijeran, oye, queremos continuar del tiendos para adelante, ¿nos ayudas con los ajustes? Seguramente mantendría mi política de intentar ver los casos que se resuelven con kanjis, cómo adaptarlos a palabras en castellano, pero todo lo que tiene que ver con sustantivos, con nombres, con comidas, con tal, no cambiaría nada. Se quedaría todo japonés, porque ya sé que los fans lo conocen. Luego no les voy a cambiar nada, porque no quiero que se me reboten. Entonces, por tanto, se mantendría todo y tal. Y yo creo que más o menos, si ves las series que han sido dobladas a partir del año 2010-2015, veréis que ya se va siguiendo este estilo. Claro. Se adaptan una serie de cosas, las expresiones, si sigo siendo partidario de adaptarlas. Pues me acuerdo del capítulo en el que le roban a Mitsuhiko la cama y dice, ¡chorizo! Pues buscamos expresiones, digamos, que puedan ser más, sobre todo si es una secuencia cómica, más entendibles en el idioma para que se está haciendo, pero hasta ahí. Ese es el porcentaje de adaptación que hay, el que tiene que ver con expresiones y tal. Pero no tanto con nombres y con sustantivos, porque ya, digamos, es verdad que también hay veces que simplificábamos cosas. O sea, yo me acuerdo que en un momento le decía a uno, yo qué sé, ¿por qué llevas vistas de tigresa? Dice, hombre, no es de tigresa, es de cebra, ¿no? Es que es blanco. Y me acuerdo que decían en el original, hombre, blanco porque como en el equipo no sé qué, no sé qué, blanco, ¿acaso no hay tigres blancos? Y ya está. Eso es fácilmente, no vamos a... Porque intentemos no bombardear de datos a la cabeza de nuestro espectador y que pueda seguir lo que es presentación de personajes, presentación de sospechosos. Makoto, por ejemplo, Makoto Kyogoku. Muchas veces, cuando Sonoko recordaba, se ponía en plan coquetona con alguien, había alguien que le decía, oye, ¿qué diría Kyogoku? Es un poco complicado que el que está siguiendo la serie se acuerde de quién es Kyogoku, porque Kyogoku sale una vez cada 100 episodios, prácticamente. Sí. Teníamos que decir algo así como, oye,
¿No se supone que tú tienes un novio llamado Makoto? ¿Qué crees que diría él? Claro. Para recordar, chicos, tiene un novio que se llama Makoto. Y lo teníamos que hacer así para que la gente lo recordara. Digo, hay que ponérselo fácil, porque si sueltas un Ikigoku, ¿qué diría? Pues a lo mejor no recuerdan que había por ahí un personaje, aunque salga una vez cada 100 episodios, que es el novio de Sonoko. Y esto influía mucho en por qué hacíamos las cosas que hacíamos, ¿no? Intentábamos, lo que sí digo es que intentábamos empaparnos mucho en la serie, además, algo que ahora no ocurriría. O sea, ahora el mundo del doblaje ahora está muy cada cual a lo suyo, muy como si dijéramos la fábrica en la que cual hace una cosa. Pones tú el que pone la tapa, tú tal, papal, un actor llega al estudio, hace lo suyo y se va. Y no sabe ni de qué va a lo mejor lo que está haciendo. Esto está enfadado, triste y ya está. Vale. Sí. En aquel momento estábamos todos allí. Estábamos todos. El reparto se hacía con el capítulo entero. Era muy habitual. Oye, ¿quién es el asesino? Es este. ¿Y por qué? Un cabrón, tal, no sé qué, tal. Intentaba la gente enterarse de qué era. Antes se mencionó el capítulo de Rurita y Kogorin. Sí. Yo me acuerdo que el asesino de ese capítulo preguntó, digo, ¿y tal? ¿Quién soy? Dices, eres tal. Conan se cree que es el amante, pero en el fondo es el padre. Y Sí. de hecho, cuando habla con Kogoro, pone tono de padre. Oye, joven, ¿qué vas a hacer? Porque él sabe que es el padre de la Ruri y por eso es el móvil del asesinato, ¿no? Y entonces intentaban meterse un poco en decir, ¿por qué ocurre esto? Ocurre por esto. Y cuando hacíamos cambios, no era porque nos sentimos graciosos y tenemos que hacer un cambio. Es No, cómo claro. creemos que va a quedar mejor. En el capítulo en el que Conan se queda afónico, me acuerdo que al final del capítulo dice, ¡ay! Ha llegado un mensaje de Shinichi, ¿qué te ha dicho? Y entonces hacía un gesto, creo que de un kanji o algo, y la otra entendía mal como que le había preguntado una guarrada. ¿Qué le has preguntado? Entonces, como hace un gesto de cruz, ¿qué hacíamos en el doblaje? Hace un gesto de cruz y dice, que si uso sujetadores cruzados, para buscar el equivalente para que concuerde con lo que se ha visto en pantalla Claro. y con la cara que ha puesto de que se ha enrojecido, ¿no? He dicho antes que me gustaba mucho el capítulo de Ruri porque me acuerdo que ese capítulo lo resolvía Kogoro y Conan se tenía que poner a chillar cosas desde el otro lado de la puerta Afuera, Sí. la puerta cerrada. para que el otro vaya pillando. Si veis lo literal, chillaba otras cosas. A mí no buscaba... Dices, ¿qué se tiene que enterar Kogoro? ¿Que la otra no sabe fumar? Pues lo que va a decir Conan es, ¡Ran! ¿Cómo se fuma? Porque yo nunca he fumado y no sé cómo se hace. Para que diga Conan, claro, Ruri, tú no has fumado, luego por eso sabías, tal. Entonces, esa era un poco la política que había que hacer. Por eso digo que a veces parece, y esto, insisto, seguramente pasará con muchas otras series de aquella época, que los españoles cuando doblábamos a castellano, por hacer la gracia, cambiábamos nombres y españolizábamos cosas. Os aseguro que el objetivo casi siempre, hombre, puede haber algún tío que se venga arriba y se tome licencias. Pero en general, el motivo de una castellanización es porque tú piensas que así va a llegar el mensaje mejor de la serie. Esto no quiere decir necesariamente que esto sea mejor. Hagamos autocrítica. Es el fabuloso mundo de la subjetividad. Pero sí quiere decir que se haga un esfuerzo. Claro. Cuando yo no puedo convencer a nadie de decir, oye, el doblaje de Tío Conan, fuimos la polla y a todo el mundo le tiene que encantar como lo hicimos. No, porque es mentira. Esto es el reino de la subjetividad. Lo que sí quiero un poco, batirme un poco en duelo y decir, hubo un gran esfuerzo. Se Claro. intentó hacerlo mejor. Totalmente. Eso es lo que, digamos, yo quería un poco transmitir en este coloquio de lo que se hizo entonces. Y claro, que se lo hice pasar yo muy mal con esto, porque yo me genera lo que es tener, aunque fue él el que me metió allí, pero a un friki pasado. Oye, ¿por qué esto mejor no esto? Oye, tal. Y yo, aún a día de hoy, allá donde esté, me admira que le dijera, niño, vete a la mierda con tus fricadas de tal, vete a hacer tus voz ambiente, que tú eres el forense 3 del capítulo 27. Y yo dijo, oye, habla con estudio, va a hablar con Joaquín para que te contrate y a partir de ahora todos los capítulos los vas a revisar y vamos a intentar ver lo máximo posible que por lo menos la parte, digamos, de continuidad, que si sale Eri, nos acordemos, digo, explica yo, esta es Eri, es la madre tal. Porque puede pareceros muy obvio a los que sois fans, pero seguro que cuando un personaje no aparece en 15 episodios y reaparece, no te acuerdas. Claro, Dices, que esta no la es sigue, no Eri, es la madre y la voz la hizo Marta Sainz y llamadla tal. Y volvía, y eso es un poco lo que ayudó un poco a mantener un poco el tema. Es verdad que también metíamos un poco alguna coña en el sentido de que si cosas se repetían y eran obvios para que lo siguiera, lo metíamos en el guión. O sea, me acuerdo que al final lo de, ya veis, otra vez atraéis a los muertos, o sea, ya era muy típico que en el capítulo alguien dijera, joder, Kogoro, a donde tú vas hay muertos. Otra vez el niño ese que atrae a los muertos, hasta aquí van a traer a los muertos. O de repente lo hilo de pescar.
Me acuerdo, otra vez el hilo de pescar. Como en tantos otros casos, aquí es el hilo de pescar, que yo creo que yo si coincido alguna vez con Aoyama y hay un hilo de pescar cerca, me asustaré. Yo también. Pues ya recuerdo que hasta en algún diálogo lo metíamos. Cuando veíamos que otra vez era con un hilo de pescar, pues hasta lo decía, la persona decía, y aquí otra vez han usado un hilo de pescar. Y metíamos el otra vez, un poco para que el que siguiera la serie dijera, pues sí, es verdad. Mira, me está acordando ahora el capítulo de Princesa versus Princesa, el de las dos madres. Sí. Otro capítulo que guardo, muy buen recuerdo. ¿Sabéis que un capítulo se compiten, en un caso, entre comillas, la madre de Shinichi y la madre de Ran? Ahí habían competido por un concurso de Miss. Y hay una gran puya de a quién votó Kogoro Mouri. Claro, el motivo, al final Kogoro Mouri decía, bueno, voté por Eri, pero porque no me enteré, porque el kanji tal se escribía con tal y yo entendí que era tal. Pues si no recuerdo mal, nosotros lo que dijimos es, yo pensaba que Miss era mística y la voté porque pensé que estaba en la luna. Creo recordar que es lo que nosotros metimos. Porque era un poco para ver un poco una forma. Y me acuerdo que en ese capítulo había un tío que hablaba, un jardinero, que hablaba mal. Como que hablaba, que no conocía muy bien el idioma. Recuerdo que le volvimos alemán. No tocar el jardín, tal. Porque, y en un momento, para hablar con él y que le dé una pista importante, Yusaku se pone a hablar con él en alemán. Y dice, yo soy del río Minden, tal. Eso no nos lo inventamos. Fuimos a la enciclopedia y buscamos un río, Weser, tal, para que coincidiera. Porque era un poco que la gente intente seguir el tema. Este no habla, pues porque es tal, alemán, tal. Vamos a intentar darle un sentido a que todo es en plan, ¿quién es el asesino? La gente tiene que ver esta serie y jugar a ver si adivino quién es el asesino. Claro. Que es un poco la fijación que había entonces. Y efectivamente, quizás si Oyama no tuviera tanta fijación en kanjis y todo se fuera por un kanji y una tal, pues hubiera sido más fácil el trabajo. Sí, desde luego. Ese es el gran problema, sobre todo. Y era un poco lo que hay que admitir que el doblaje de Detective Conan, como el de otras, antes he mencionado Hantaro, One Piece, obedece a una fórmula que ya no existe. Teniendo en cuenta que ahora es muy raro que una distribuidora tenga salas de doblaje. Eso se subcontrata. O sea, hay estudios de doblaje profesionales que se encargan de doblar, la distribuidora, la que sea, coge la serie y le encarga a un estudio que la doble. Esa distribuidora, la que tiene la voz última de las pronunciaciones y todo, manda así su glosario ya y ya está, y se entiende. Y por tanto los actores, vamos al estudio y somos unos mandados. Arey Multimedia en aquella época, y lo mantuvo hasta que falleció Carrero, que era un poco el alma artística allí, tenía salas de doblaje allí. Por tanto, estábamos allí. Y teníamos pues esa opción de proponer cambios, proponer cosas. Era una forma de trabajar, que pasa también en series como Bobo, como Yester Aventurero, que son dos series para mí que tenían que ser premiadas por cómo se adaptaron, y te permite una serie de cosas. Hoy, si veis al mismo equipo de actores trabajando en otras series, veis que ya no ocurren estas cosas, porque ya ha cambiado el tema. El cliente ya no tiene una relación directa generante con nosotros. Él decide, si veis las películas de One Piece, veis que las pronunciaciones han cambiado todas. Porque es otro cliente y otra no es Yarite, es el que sea, y por tanto cambia las reglas. Lo mismo pasa con Conan. Si hay una continuación de Conan, las pronunciaciones serán las que decida el nuevo cliente. Y serán las que él decida. Y aunque llamaran al mismo elenco, que solamente ya no lo harán, entre otras cosas porque muchos han fallecido o se han retirado, como el que hacía de Megure o el propio que hacía de Heiji Hattori, pero si lo hicieran, veréis que cambiarían solamente las pronunciaciones porque serían las que decida el cliente. Esto tiene un dueño y es él, en la última instancia, el que lo tiene. Lo que pasa es que nosotros teníamos a un dueño que había querido que un actor, en este caso era Carrero, fuera el delegado de él para todas las decisiones, y a su vez este actor decidió contar con un servidor para que le ayudara. Pero esto fue un poco, digamos, el tema de cómo funciona en aquel momento. Yo no conozco ahora ninguna distribuidora que tenga salas de doblaje en sus instalaciones, como tenía Arey Multimedia en aquella época en Aravaca. Ir un poco a lo que decía. Es verdad que daba un aire muy familiar. Eso, se imagina lo que es coincidir 1000 veces. Primero la serie Conan era la serie del puñetero niño, porque tenía una serie, era un volumen de diálogo al que no se estaba acostumbrado. El niño pesado. Al final, era una serie de la que todo el mundo estaba enamorado. Yo me acuerdo, haciendo bromas, recuerdo la voz de Conan diciendo, Diana, yo creo que el asesino va a ser esa sombra que está en todos los episodios. Porque estaban... Hoy no imagino yo a un grupo de actores metidos tanto como en esa época se metía la gente en las series. Porque al final ya todo el mundo dobla por separado, o sea, no coincides con nadie, o sea, porque ya no funcionamos así. Pero en aquella época éramos todos y los diálogos se hacían con todos allí. Claro. Y los diálogos de Sato y Takagi estaban ahí Sato y Takagi haciéndolo. Ya digo, otra forma de actuar que ya no existe. Ya para ir a programar, esa forma de trabajar ya no existe.